Buenas tardes. Continuamos con la jornada del día de hoy. A continuación tenemos con nosotros el gusto de presentar al doctor Andrés Ruff, médico argentino, médico especialista en hepatología clínica, fellowship en hepatología y trasplante hepático, especialista en gastroenterología, título otorgado por el Colegio de Médicos de la provincia de Santa Fe, segunda circunscripción, médico titulado, título otorgado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Rosario. Él es jefe de la unidad de hígado del Hospital Privado de Rosario y subjefe del equipo de trasplante hepático del Hospital Privado de Rosario. El tema que nos presentará el doctor es Screening Diagnóstico, Estrategia Terapéutica en HCC. Muchas gracias, doctor Ruff. Prendamos cámara y micrófono, por favor. Gracias por su presentación. Les voy a compartir la mía. Y si está bien, voy a comenzar este simposio de patología sin antes decirle muchas gracias por la invitación. La idea es tocar el tópico del hepatocarcinoma. Esta es mi declaración de conflicto de interés. Y como ven, no soy oncólogo, pero como hepatólogo trato a diario pacientes con hepatocarcinoma y utilizo todas las terapias disponibles. Y si bien me seducía ir a Cuenca con los problemas de aviación que hay actualmente, quería hacerlo en bicicleta, me gusta mucho, pero cuando me fijé en este cartel céntrico en la ciudad de Rosario, realmente está lejos. Así que la vía virtual es más útil y les voy a hablar ahora en estos próximos minutos de cómo el hepatocarcinoma es una complicación prevalente de la cirrosis que impacta en su pronóstico. Es una complicación prevalente de la cirrosis, por un lado, porque más del 90% de los hepatocarcinomas, a diferencia del colangiocarcinoma, asienta sobre un hígado cirrótico. Y como ven, esto trae varias consecuencias. La primera es que la neoplasia crece en un hígado enfermo, con fibrosis severa, cirrosis o infección crónica por virus B, y esto va a tener consecuencias en su pronóstico. Lo segundo es que es una complicación prevalente en la cirrosis, como ustedes pueden ver en este estudio hecho en cirrosis por hepatitis C, con un follow-up largo. El hepatocarcinoma tiene la incidencia anual y acumulativa más destacada entre todas las complicaciones de la hipertensión portal de la cirrosis. Es decir, el hepatocarcinoma es más frecuente que la ascitis, la encefalopatía o la hemorragia digestiva, y en esta serie de hepatitis C fue la primera causa de muerte en casi la mitad de los individuos. ¿Qué impacto tiene en el pronóstico del hepatocarcinoma? Como ustedes pueden ver, en el pronóstico de la cirrosis tiene un gran impacto el desarrollar complicaciones, lo que llamamos cirrosis descompensada, que la sobrevida a 5 años comparada con la cirrosis compensada cae de 80 al 20%. Estas son las curvas de ambos tipos de cirrosis, compensada o descompensada, en el contexto del desarrollo de un hepatocarcinoma, con sobrevidas no importando el estadio clínico, que no llegan al 20% a los 5 años. Es decir, el desarrollo de hepatocarcinoma impacta severamente en el pronóstico, no importando que la cirrosis esté compensada o descompensada. Y por esto que acabo de decir y por otras cosas más, instaurar un programa de vigilancia en hepatocarcinoma es costo efectivo, porque se cumplen casi todos los preceptos para que un programa de vigilancia sea costo efectivo. El primero es que constituye un grave problema de salud pública y es la segunda neoplasia en mortalidad en el mundo. Tiene una población de riesgo que es claramente identificada, 90%, como dije, son cirróticos, y tienen un test de screening no invasivo de bajo costo con muy buena sensibilidad, que es el ultrasonido. Incluso rompe un poco las reglas de la oncología, porque en hepatocarcinoma uno puede hacer el diagnóstico en el contexto de individuos que están en riesgo de desarrollarlo solo por imágenes, y como les conté, tiene múltiples tratamientos efectivos que mejoran la sobrevida, que van de la resección a la terapia sistémica, pasando por el trasplante. Así que la mayoría de las sociedades internacionales nos dice que
La población de riesgo a implementar vigilancia es aquella que tiene una incidencia anual mayor al 1.5%, y esto es todo cirrótico, no importando la etiología. Hoy en día, diferenciar la cirrosis de la fibrosis severa es bastante difícil, y por tanto algunas sociedades ya en esta etapa determinan que es costo efectivo hacer screening, y la infección crónica por el virus B en un grupo de mayor riesgo, que es aquellos que suman un score llamado PageB igual o mayor a 10 puntos, que para que ustedes tengan una idea, es 10 puntos, cumpliría todo varón con más de 50 años que tenga una infección crónica por virus B sin importar el estadio. Así que la instauración de un programa de vigilancia salva vidas. Esto está poco demostrado en la bibliografía, y este es el único trabajo controlado y randomizado hecho en el sudeste asiático sobre individuos con infección crónica B, que un programa de vigilancia en el cual la adherencia en este estudio no fue más que poco más del 50%, fíjense ustedes que reduce la muerte por cáncer casi un 40%, y esto a través del diagnóstico de hepatocarcinoma chico subclínico, y mejorando, como dije, el perfil de sobrevida, reduciendo un 40% la mortalidad. La pregunta del millón es si al ultrasonido como test de screening aplicado en forma repetida en el tiempo en este programa de vigilancia mejorarían los resultados. Y este es el primer round de una serie de estudios. Este es el metaanálisis, en la cual la adición de la alfa-fetoproteína al ultrasonido no le agrega sensibilidad al programa de screening. Pero el mismo grupo de investigadores, 10 años después del trabajo que les mostré, hacen un nuevo metaanálisis, ahora con casi el doble de estudios, en donde muestran que el alfa-feto suma al ultrasonido agregándole mayor sensibilidad, y esto en forma estadísticamente significativa. Por lo tanto, probablemente haya un tercer round pronto para ver si la alfa-fetoproteína sirve o no como screening de hepatocarcinoma. Lo que sabemos bien los especialistas es que el alfa-feto sirve para la determinación molecular en la práctica del consultorio del hepatocarcinoma. Y esto se entiende muy bien, que si nos enfrentamos con un individuo que tiene la carga tumoral dentro de Milán y lo trasplantamos, la sobrevida del que está fuera de Milán y la recurrencia tumoral son significativamente mayor en aquellos que tienen alfa-feto mayor a 1000 que en aquellos que tienen alfa-feto menor a 1000. Este grupo son solo los que están fuera de Milán, que en la práctica tienen una tasa de recurrencia alta y normalmente no lo trasplantamos. Si utilizamos en la ecuación no solo el tamaño y el número de nódulos, sino también la alfa-fetoproteína, los pone en un perfil que muestra mejor sobrevida y menor tasa de recurrencia. Así que la alfa-fetoproteína hoy es en la práctica un test molecular para saber qué tipo de hepatocarcinoma es. No es lo mismo hacer ultrasonido cada 6 meses que en tiempos más prolongados. Y esto se demostró muy bien en un metaanálisis que ya tiene sus años, en donde el intervalo mayor a 6 meses reduce marcadamente la sensibilidad al diagnóstico de hepatocarcinoma. Por lo tanto, el screening debe hacerse cada 6 meses y no a tiempos más prolongados. El problema que tiene el screening en hepatocarcinoma, si bien identificamos muy bien la población, lo cumplimos muy poco los especialistas. Y fíjense este estudio de el VA americano, más de 26.000 cirróticos seguidos durante casi 5 años, el estricto screening semestral con ultrasonido solo se realizó en el 18% de los individuos. Esto fue dependiente de múltiples variables, principalmente a quién visitaban y cuántas veces, pero esto es un problema muy grave hoy. El segundo problema es que no es suficiente con cumplir la vigilancia, sino que esta tiene que tener muy buen score de calidad. Y para entender esto, hace falta este ejemplo, que este es un varón de mi unidad de 60 años,
seguido con un programa de vigilancia por cirrosis secundaria a NASH, que el ultrasonido nunca mostró nada, hasta que en un momento cuando muestra, ya tenemos un estadio avanzado. Así que uno no puede pasar de nada a los 6 meses siguientes con un gran tumor, incluso invasión portal tumoral. Aquí ocurrió algo, y ocurrió que el radiólogo que hace screening nos tiene que contar, por un lado, si no ve nódulos, si el nódulo es subcentimétrico o si hay nódulos más grandes, pero también nos tiene que contar cuál es el grado de visualización en un score de la glándula hepática. Por lo tanto, que aunque un radiólogo no vea nódulos, si su grado de visualización es malo, probablemente lo que debamos hacer es screening con otro método. Eso se podrá discutir, si irradiar cada 6 meses es una buena oferta, pero probablemente la resonancia sin contraste, aplicando algunas secuencias, puede reemplazarlo. Las reglas de la oncología se rompieron en el hepatocarcinoma, y esto es por múltiples razones, pero hoy en día está aceptado por la mayoría de las sociedades que en presencia de factores de riesgo, como conté, principalmente cirrosis, uno puede hacer el diagnóstico de certeza de hepatocarcinoma sin tener nunca histología mediante imágenes dinámicas. Esto no es posible en ausencia de factores de riesgo. Una persona con síntomas de dolor, que tiene una gran masa tumoral en el hígado, sin factores de riesgo para hepatocarcinoma. Y en aquellos que tienen factores de riesgo para hepatocarcinoma es muy útil utilizar un sistema de clasificación de esa lesión. Esto solo debe aplicarse en individuos con factores de riesgo para hepatocarcinoma, en donde todo hallazgo en la glándula hepática debe informarse como un LIRAD. Si el LIRAD es 1 es un tumor benigno definitivo, si el LIRAD es 5 es un tumor maligno definitivo compatible con hepatocarcinoma, no compatible, diagnóstico, perdón, y si es LIRAD 2, 3 o 4 es lo que antes llamaban indeterminado y que ahora es un indeterminado que se parece a un tumor benigno, un indeterminado que probablemente sea hepatocarcinoma, o bien un indeterminado propiamente dicho que no parece benigno ni es probablemente un hepatocarcinoma. Y para entender muy bien qué pasa en la práctica, les traigo el caso de todos los días. Este es un individuo con cirrosis por virus de la hepatitis C, diagnosticado por métodos no invasivos, clínicos, bioquímicos y por imágenes. También pudimos hacer una elastografía con parámetros de cirrosis. Fue tratado con antivirales de acción directa y curado. Esto hace 3 años. El individuo debe seguir en un programa de vigilancia, y el programa de vigilancia que se cumplía en tiempo y en forma se realizaba en un lugar que se hace habitualmente vigilancia. Nunca tuvo hallazgo hasta que el primer hallazgo fue un nódulo de 1.8 centímetros hipoecogénico, que se confirmó en una resonancia dinámica, que es hipointenso en T1, levemente hiperintenso en T2, restringe en difusión, capta contraste en fase arterial, lava en fase portal, lava y tiene cápsula en fase portal y tardía. Por lo tanto, esto es diagnóstico del IRAD5 y diagnóstico de certeza no invasivo de hepatocarcinoma, y es un individuo que se puede aplicar cualquier terapia, probablemente la curativa sea la mejor opción por el tamaño tumoral. Así que las premisas básicas de encontrarse con un LIRAD5 es que el hepatocarcinoma es definitivo. El LIRAD5 solo puede diagnosticarse por factores de riesgo en el contexto de factores de riesgo de hepatocarcinoma, dígase cirrosis. Siempre el nódulo para tener un LIRAD5 tiene que medir más de 10 milímetros, siempre tiene que tener hipervascularización arterial, y cuanto mayor sea el nódulo, si pasa los 2 centímetros, menos criterios mayores, washout, cápsula o crecimiento debe tener, y nunca se llega en la práctica al IRAD5 por la suma de criterios menores, que en LIRAD son 14, y que les nombré algunos con la hiperintensidad en T2 o la difusión. Por lo tanto, para terminar con la etapa diagnóstica, el individuo con cirrosis y factores de riesgo para hepatocarcinoma se beneficia de realizar screening
Si el nódulo encontrado como hallazgo en el ultrasonido es menor a 1 centímetro, lo que se hace es ecografía intensificada cada 3 o 4 meses. Si está estable durante un año, se sigue screening semestral. Si crece a más de 1 centímetro, recién ahí estamos autorizados a realizar un estudio dinámico. Si es LIRAT-5, no importa que sea tomografía o resonancia, es diagnóstico de hepatocarcinoma. Si es LIRAT-2, 3 o 4, debemos hacer una biopsia. La biopsia, como comentarios importantes, no dice que el tumor sea, que el nódulo sea displásico o hepatocarcinoma, solo tiene valor predictivo cuando es positivo. Cuando es negativo no significa que no sea una neoplasia, si es negativa, y en todos los casos hay que hacer inmunohistoquímica. Con la biopsia negativa, algunos expertos dicen si el nódulo mide entre 1 y 2 centímetros, podrían seguirse por imágenes. Otros dicen repetir la biopsia, agrega un 30% más de positivo. El pronóstico en el hepatocarcinoma no solo depende de la extensión tumoral, y esto rompe algunos paradigmas de la oncología. Si bien la extensión tumoral es importante, y esto es el grupo placebo de un randomized control trial, todos individuos Child A, tener estadio de Barcelona B tiene mejor sobrevida significativamente que un Barcelona C, es decir, mientras mayor la carga tumoral, menor la sobrevida, pero dentro de un mismo estadio de Barcelona, BCLC-C, misma carga tumoral, los Child-Pugh A viven más que el Child-Pugh B, es decir, mientras mejor es la función hepática, mejor o mayor es la sobrevida. Y un elemento que los oncólogos están muy familiarizados y que rescatan ambos aspectos, función y carga tumoral, es el ECOG Performance Status. Y mientras mejor sea, mayor va a ser la sobrevida, y es un indicador importante a la hora del tratamiento. Así que para estadificar el hepatocarcinoma es importante la extensión tumoral, es importante, muy importante, la función hepática y la condición general, que rescata un poco ambos aspectos. En la práctica lo que hacemos es tomografía o resonancia dinámica, tanto abdominal como pelviana, tomografía de tórax sin contraste y centellograma óseo corporal total, laboratorio y un buen interrogatorio para ver el performance status. Y de aquí surge todo el menú terapéutico que podemos tener en hepatocarcinoma. En el hepatocarcinoma, como dije, más del 90% asienta en un hígado cirrótico. El menú terapéutico va a depender de la carga tumoral y de la función hepática. En el menú terapéutico y en los estadios de Barcelona hay unas ramas que están a la izquierda de su pantalla, en la cual uno puede aplicar intención curativa del hepatocarcinoma. Esto es cuando el tumor es único o hay 2 o 3 nódulos menores a 3 centímetros, o bien uno puede aplicar tratamientos que no tienen intención curativa, no buscan la respuesta completa en forma persistente en el tiempo, pero sí mejoran la sobrevida, que es la quimioembolización transarterial y la terapia sistémica, que mis colegas van a hablar en los próximos minutos. Pero ¿cuál es el problema que tenemos en Latinoamérica? Es que el estadio al diagnóstico, la mitad de los individuos, por ejemplo en esta serie latinoamericana, se realizó teniendo estadios tempranos. La otra mitad, el estadio estaba avanzado, y es mayor, esa mitad asciende a casi el 70% cuando el diagnóstico se realizó en un programa o bajo un programa de screening, que cuando se lo hizo por síntomas clínicos. Lo mismo ocurrió en el sudeste asiático, en Europa y en Asia. Es decir, los mejores números son 70% en Japón y Taiwán de diagnóstico temprano, en BCLC-0A, con potencialidad de aplicar tratamientos curativos. Fíjense, Europa y Occidental y Estados Unidos, solo el 30% son realizados en este estadio. Las terapias con intención curativa son intención curativa, como lo dice la palabra, y no significa que la recurrencia tumoral sea la excepción. Fíjense ustedes que les mostré que trasplantar dentro de Milán, nódulo único de 5 centímetros, o 2 o 3 nódulos menores a 3 centímetros, tiene una tasa de recurrencia del 11%, y fuera de Milán
llega a 1/3. Y fíjense ustedes, tumores resecables tienen una tasa de recurrencia en el contexto de una cirrosis del 70% a 5 años, y este 70 sube al 100% si el tumor resecado tiene algunas características, como por ejemplo nódulos satélites, invasión microvascular o pobre diferenciación. Así que es de todos los días de que los pacientes con diagnósticos de cáncer, no importando el estadio, terminen realizando terapia sistémica. Se cree que aproximadamente la mitad. Y el mejor ejemplo es este individuo con un nódulo único y cirrosis compensada, que se somete a resección, una resección lateral izquierda. La recurrencia tumoral ocurrió a la derecha, segmentos posterior, superior e inferior, y la quimioembolización transarterial se realizó hasta que el paciente tiene una progresión intratable debido a compromiso óseo. Así que uno puede empezar con una terapia curativa y terminar con una terapia que mejore la sobrevida, pero que no tiene intención de respuesta completa. Lo último, la clave para elegir la terapia inicial es la función hepática y no la carga tumoral. Cuando uno tiene buena función hepática, no importa que la carga tumoral sea un solo nódulo o la porta tapada, uno tiene capacidades para hacer resección, ablación, quimioembolización o terapia sistémica. Cuando la función hepática está deteriorada, carga tumoral es la clave y la posibilidad de trasplante. Si el paciente tiene 80 años, probablemente la única alternativa es soporte paliativo. En cambio, si el paciente la carga tumoral permite, en este estadio de falla hepática, solo el trasplante es una opción. Así que para terminar, sin antes decirle las gracias, quiero contarle que estamos en la era COVID. Y en la era COVID, el cáncer activo se asoció con mayor prevalencia y mayor severidad de la infección por SARS-CoV-2. Y este es un buen ejemplo en una serie del Reino Unido, en la cual la población general de UK tuvo una mortalidad de poco más del 12% y fue mayor al doble en aquellos pacientes con cáncer activo. Cuando se vio en un análisis multivariado qué ocurría en esos pacientes que habían realizado como tratamiento sistémico o radioterapia o hormonoterapia, ninguna de las terapias anticáncer se asoció con la mortalidad. Y lo que se asociaba con la mortalidad era la edad, el sexo masculino, la presencia de hipertensión o enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, se cree que la edad avanzada, el sexo masculino y el síndrome metabólico son los ingredientes perfectos para la tormenta perfecta. Y esos ingredientes son los que están presentes en nuestros pacientes con hepatocarcinoma. Y estos son datos argentinos, multicéntricos. En la edad media del hepatocarcinoma es después de los 60, casi el 80% tienen sexo masculino, tienen 1/3 de ellos diabetes y la cirrosis por NASH en 1/4. Por lo tanto, probablemente nuestros pacientes con hepatocarcinoma estén en riesgo para desarrollar COVID y probablemente mis acompañantes de la mesa puedan hablar de ello. Como les dije, esto era un simposio de oncología. El simposio va a continuar con el doctor Miguel Herbes. El doctor Miguel Herbes es especialista en oncología médica en la Universidad Autónoma de Madrid y es actualmente oncólogo del Hospital Universitario del Río y también docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Azuay. Así que doctor Herbes nos va a hablar del uso del sorafenib en hepatocarcinoma. Doctor Herbes, atento a escucharlo.
Un saludo a ustedes y una felicitación por el evento que se encuentra desarrollando. Agradezco por la participación en este evento médico tan importante. El tema que hoy analizaremos es uso de sorafenib en hepatocarcinoma. Para ello, la charla le vamos a dividir en dos partes. Primero abordaremos sobre generalidades, luego sobre la utilidad de sorafenib. 9.6 millones de muertes fueron registradas en el 2018 en el mundo, y cerca del 70% de esas muertes se registraron en países de ingresos bajos y medios. En las Américas se estima que cada año son diagnosticados con cáncer 2.9 millones de personas. Para el 2025 se esperan más de 4 millones de nuevos casos según la Organización Panamericana para la Salud. El cáncer es la segunda causa principal de muerte en las Américas. En el 2018 se diagnosticaron unos 3.8 millones de casos y 1.4 millones de personas murieron por esta enfermedad. 1 de cada 5 hombres y 1 de cada 6 mujeres desarrollarán cáncer durante su vida. 1 de cada 8 hombres y 1 de cada 11 mujeres morirán a causa de la enfermedad. Los 6 cánceres más frecuentes en el mundo son pulmón, mama, colorectal, próstata, piel y estómago. No está aquí el cáncer hepático, sin embargo, es el cuarto en mortalidad, luego de pulmón, colon y estómago. Este tipo de cáncer causó 782.000 muertes en todo el mundo en el 2018, según la Organización Mundial de la Salud. En el año 2020 tendremos una incidencia mundial de 953.741 casos y una mortalidad de 909.742. En el hepatocarcinoma, el principal factor de riesgo es la cirrosis hepática, originada por infecciones crónicas, por virus de la hepatitis B o de la hepatitis C, consumo de alcohol, esteatopatías no alcohólicas. Los agentes que producen la injuria causan necrosis y la consecuente proliferación, formándose nódulos hepáticos anormales, hiperplásicos que luego se hacen displásicos y más tarde se degeneran en el hepatocarcinoma, que puede ser bien diferenciado, moderadamente diferenciado o pobremente diferenciado. Para poder reflejar nuestra realidad, me he permitido traerles datos del registro de tumores de Solca Cuenca. Lo que sucede en Cuenca también sucede a nivel del país. En el sexto informe 2005-2009, el cáncer de hígado estuvo en 8º lugar en las mujeres residentes en Cuenca, y la proyección se veía de aumento del número de casos conforme iba pasando el tiempo. El hombre no estuvo entre los tumores más importantes. Sin embargo, en la publicación última 2010-2013 ya aparece en 8º lugar en los hombres. Para su clasificación por estadios, muy importante a la hora de definir un tratamiento, nos basamos en la registrada por la Unión Internacional contra el Cáncer y sobre todo en la clasificación hecha por el Grupo de Barcelona, que divide en etapa muy precoz, etapa precoz, intermedia, avanzada y terminal. Son en las etapas intermedia y etapa avanzada en donde los oncólogos clínicos tenemos un papel en el tratamiento. Esta clasificación de Barcelona se refleja claramente en la sobrevida, demostrándonos que en etapas tempranas la sobrevida es mejor que en etapas avanzadas. El carcinoma hepatocelular es considerado el tumor primario más frecuente del hígado.
La extensión extrahepática por lo general aparece en estadios avanzados de la enfermedad. El diagnóstico generalmente se asocia a cirrosis hepática en el 80% de casos. El estado de la función hepática determina la agresividad del tratamiento y no existía hasta hace poco una terapia efectiva para el carcinoma hepatocelular avanzado que mejore la sobrevida. La segunda parte de la charla va orientado hacia la utilidad del sorafenib. Consideramos enfermedad avanzada aquella que es inoperable y resecable con trombosis de la aorta o con enfermedad metastásica. Todo tratamiento oncológico busca la curación de la enfermedad o el alivio de los síntomas, pero para escoger el tratamiento intentamos que sea personalizado. Buscamos marcadores moleculares, buscamos factores pronósticos, predictivos de respuesta para poder utilizar en nuestro tratamiento. En el hepatocarcinoma nos valemos de los parámetros clínicos y de la evaluación pronóstica. Para la valoración pronóstica se han ideado una serie de escalas en donde destacan la realizada por el Grupo de Barcelona y el CHAI, que desde el 1973 seguimos manejando. A la hora de escoger un tratamiento, el médico debe fijarse en los niveles de evidencia del tratamiento que propone y en los grados de recomendación del mismo. Para eso intentamos que el nivel de evidencia sea 1, es decir, que nuestra decisión terapéutica esté respaldada por al menos un ensayo controlado, aleatorizado, grande, con buena calidad metodológica, que no tenga un potencial de sesgo, o con metaanálisis de ensayos aleatorizados bien realizados. Pero además de que tenga esa evidencia metodológica, debemos buscar el grado de recomendación, es decir, qué utilidad clínica real tiene en nuestros pacientes ese tratamiento. Intentamos que sea clase A, porque eso demostraría que hay una fuerte evidencia de eficacia con un beneficio clínico sustancial muy recomendado. Es así como, al analizar en la etapa C, en el cáncer hepatocelular, cuando hay invasión portal, afectación extrahepática o siempre y cuando la función hepática esté preservada con un estado general bueno, ECO 1-2, la indicación en primera línea del tratamiento es sorafenib, y esto tiene un nivel de evidencia 1A. Cuando progresa la enfermedad, después del tratamiento de sorafenib, escogemos la segunda opción terapéutica, que es regorafenib, que también tiene un nivel de evidencia 1A, siempre recordando que estos pacientes deben tener un buen estado funcional para poder tolerar el tratamiento. En estadios iniciales de la enfermedad son las terapias locas regionales las importantes: la cirugía, la ablación, el trasplante, la quimioembolización. En etapas C son los medicamentos los que van a servir, pero también cuando la quimioembolización no ha logrado el objetivo y el paciente se vuelve refractario o progresa la enfermedad, también debemos recomendar una terapia sistémica en estos casos. Entonces, nuestra terapia sistémica estaría orientada para aquellos pacientes refractarios a la quimioembolización, a los que progresan luego de ella, y aquellos en estadio C. ¿Tiene algún papel el sorafenib después de una quimioembolización exitosa? La adyuvancia con sorafenib en estos casos no ha demostrado beneficios. Ningún grupo ha demostrado ventaja en lograr una sobrevida libre de progresión mejor con el uso de sorafenib con intención adyuvante. ¿Tiene algún sitio la neoadyuvancia, es decir, el uso del sorafenib antes de un tratamiento loco regional
con la intención de disminuir el tamaño del tumor y mejorar los resultados. Este estudio, fase 3, no demostró beneficio en respuestas ni en mejorar la sobrevida libre de progresión. Por lo tanto, sorafenib hasta ahora no tiene una indicación adyuvante, es decir, complementaria a los procedimientos locorregionales, o neoadyuvante con la intención de dar antes de una terapia locorregional. Pero sí se ha posicionado como importante en los casos en donde está contraindicado una quimioembolización, una resección, una ablación o un trasplante por alguna condición propia del paciente que impide estos procedimientos. Nos dicen claro las guías que sorafenib está recomendado como primera opción en pacientes en quienes no se puede ofrecer el beneficio de la resección, del trasplante o de la ablación, y los resultados del estudio demuestran claramente que el sorafenib demuestra mejores resultados en sobrevida cuando se le utiliza. La concomitancia del tratamiento locorregional, por ejemplo, la quimioembolización con el sorafenib concomitante, se encuentra en estudio y todavía no tenemos autorización para poder utilizar en nuestros pacientes. Cuando la enfermedad está avanzada, nos dicen las guías como esta de la NCCN en su última versión, que en pacientes inoperables que tienen un buen estado general o en pacientes que tienen metástasis, se debe considerar la terapia sistémica. Y ponen en primer lugar como elección preferida el uso como terapia sistémica del sorafenib. Lo demuestra esto y nos dice que tiene categoría 1, clase A de recomendación. Se ratifican otras guías que nos indican que en estos casos el sorafenib está indicado en primera línea y debemos administrarle una dosis de 400 miligramos 2 veces al día hasta la progresión. ¿Qué es el sorafenib? Es un inhibidor multiquinasa del factor de receptor del endotelio vascular. En resumen, inhibe la proliferación y la angiogénesis. Fue utilizado en un estudio publicado en New England llamado SHARP. Se trabajó con 602 pacientes a quienes se les randomizó a 2 grupos. Un grupo recibía sorafenib y el otro recibía un placebo. Fue un estudio multicéntrico, fase 3, doble ciego, controlado con placebo, randomizado, en pacientes con carcinoma hepatocelular avanzado, quienes no habían recibido ningún tratamiento previo. Se plantearon objetivos muy importantes y difíciles de alcanzar. El objetivo primario más importante fue mejorar la sobrevida global. Sobrevida global que no había sido demostrada mejoría con ningún otro tratamiento antecesor. También se pretendió mejorar el tiempo libre de progresión sintomática y mejorar el tiempo libre de progresión radiológica, como a la vez demostrar seguridad en su manejo. Se randomizaron en grupos homogéneos para evitar sesgos, tanto en sexo, en región, en estado general, en estadio, en enfermedad extrahepática, en child. Y los resultados demuestran claramente que se cumplió el objetivo primario. Fue tan importante cumplir este objetivo que se detuvo ya el estudio con el análisis intermedio. Tuvo que pararse, puesto que ya no podía dejar de beneficiarse a los pacientes que estaban recibiendo placebo con esta terapia que demostró mejoría de la sobrevida global. Esta mejoría fue de 10.7 meses frente a 7.9 meses, con un hazard radio de 0.69
con una P significativa con intervalo de confianza adecuado. ¿Qué otro resultado positivo se logró? Conseguir que mejore el tiempo libre de progresión radiológica, siendo de 5.5 meses frente a 2.8 meses, con una P también significativa. Hubo toxicidad en el grupo de tratamiento con sorafenib, sobre todo diarrea, pérdida de peso, síndrome mano-pie, reacciones en la piel, hipofosfatemia. Este resumen nos muestra claramente que la sobrevida global fue mejor en el grupo tratado y la sobrevida libre de progresión radiológica también. La curva es demostrativa en sobrevida global, como también en el tiempo a la progresión radiológica. Este beneficio se observó en todos los subgrupos, sea cual fuese el ECOG 0, 1 o 2, si hubo o no enfermedad extrahepática, si hubo invasión vascular macroscópica, todos los grupos se beneficiaron del tratamiento con sorafenib ofrecido frente al placebo. Los efectos colaterales se dieron sobre todo a nivel constitucional con fatiga, dermatológico y gastrointestinal. Fueron controlables y de manejo sencillo. Cuando se publicó este estudio, se empezó a aplicar el sorafenib en los diferentes hospitales a nivel mundial, intentando ver si lo que se había conseguido con este estudio SHARP se reproducía en la vida real, en el mundo real, en donde nos enfrentamos a los pacientes ya con carácter asistencial. Los datos del mundo real de Austria, Francia e Italia ratificaron que los resultados obtenidos en el estudio SHARP se reproducen en el trabajo diario con los pacientes. En 26 pacientes de clase A, la mediana de sobrevida global fue de 8.3 meses. Iguales resultados tuvieron en Francia. Incluyeron 120 pacientes de una experiencia en Lille y consiguieron resultados semejantes a los del grupo SHARP. La experiencia en París con 82 pacientes también demostró beneficio en sobrevida con el tratamiento a través de sorafenib. La media de sobrevida global fue de 9.9 meses. El estudio SOFIA, llevado a cabo en 6 centros de Italia, con 296 pacientes, demostraron lo mismo, que había buenos resultados en aquellos pacientes en donde tenían un buen estado general, sobre todo un buen estado funcional. La media sobrevida global fue de 10.5 meses, habiendo una gran diferencia si es que era BCLB o BLCC. La diferencia es clara, 20 meses frente a 8 meses cuando no tienen un buen estado funcional los pacientes. Por fin, el análisis interino segundo, con 1.571 pacientes tratados, demostró claramente que la media de sobrevida global llegó a 10.3 meses, pero esta bajó cuando el estado funcional era peor, cuando era B o era C, 4.8 meses o 2 meses en clase C, ratificando que sorafenib es útil en pacientes con hepatocarcinoma avanzado que tenga un estado funcional bueno con un Child sobre todo A o máximo B. Cuando progresan al tratamiento con sorafenib, tenemos ahora a disposición un nuevo producto que se llama regorafenib. El regorafenib tiene 4 mecanismos de acción: antiangiogénico, antiinmunosupresivo, antiproliferativo y antimetastásico. Su efecto fue probado
en un estudio fase 3, aleatorizado doble ciego, controlado con placebo multicéntrico, utilizando el regorafenib en segunda línea, luego de que los pacientes progresaron al tratamiento iniciado con sorafenib. Es decir, eran pacientes que habían progresado radiológicamente durante el tratamiento con sorafenib. Fueron estratificados en grupos geográficos, según enfermedad hepática o no, según el valor del alfa-fetoproteína, y se les dio tratamiento hasta la progresión de la enfermedad. 152 centros en 21 países aportaron de Sudamérica, Europa, Australia y Asia para obtener los resultados siguientes. Los dos grupos fueron estratificados de manera regular y con características similares en ambos grupos. No hubo sesgo en el manejo de la aleatorización y se demostró claramente que la sobrevida global fue superior en el grupo que recibió regorafenib en segunda línea, 10.6 meses frente a 7.8 meses en el grupo placebo, con hazard radio de 0.63, con una P muy significativa de 0.0001. Se demostró entonces que regorafenib, utilizado en segunda línea, luego de la progresión al sorafenib, consigue resultados favorables en sobrevida global. También la sobrevida libre de progresión fue mejor en el grupo tratado, 3.1 meses frente a 1.5 meses, con hazard radio de 0.46, una P significativa. Regorafenib entonces fue probado en un estudio fase 3 que comparó inhibidor multikinasa frente a placebo, con beneficio evidente en la sobrevida en todos los subgrupos, con una tasa de respuesta del 10%, un tiempo medio de tratamiento de 3.5 meses. Cada día los oncólogos buscamos algún biomarcador predictivo de respuesta en muchos tumores, como en cáncer de pulmón, en cáncer de mama, y es una rutina esperar el estudio molecular para predecir la respuesta que va a tener nuestro paciente y autorizar el uso de determinado producto que tiene un efecto específico. En hepatocarcinoma todavía no disponemos de un biomarcador predictivo que nos permita definir cuál va a ser nuestra terapia. Sin embargo, hay estudios de mutaciones recurrentes, de sobreexpresión de FGF19, de activación de la vía del MED, de receptores de andrógenos, etcétera, que por ahora, en algunos casos, en estudios fase 3, los ensayos han sido decepcionantes, pero que esperamos a corto plazo tener las herramientas, las armas para poder definir un tratamiento que sea hecho a la medida. Una terapia que pueda beneficiar exactamente al paciente que tenga determinado alteración molecular. La quimioterapia no ha demostrado mejorar la supervivencia en ensayos aleatorizados y no está recomendada como estándar de cuidado. Podemos decir que tiene categoría 2C. En conclusión, sorafenib es la única terapia en enfermedad avanzada aprobada en el Ecuador, que se encuentra en el cuadro básico de medicamentos que mejora la sobrevida. La quimioterapia no mejora la sobrevida y debemos utilizar solo en los pacientes que no pueden recibir sorafenib. Entonces, cuando la terapia locorregional está contraindicada o no es elegible para ese paciente por una determinada condición, nuestro tratamiento debe iniciarse con sorafenib, considerando siempre el estado general y la función hepática, los mismos que deben ser buen estado general y función hepática preservada. Recibe el tratamiento con sorafenib y se va controlando la respuesta. Cuando hay progresión radiológica al mismo, debíamos pasar a regorafenib, también apoyándonos en un buen estado general y una función hepática preservada.
Para aquellos pacientes que tienen enfermedad irresecable, en primera línea debemos contar con sorafenib, basados en los dos estudios, SHARP que hemos comentado y otro asiático que demuestra mejoría de la sobrevida con el uso del sorafenib. Cuando la enfermedad progresa al sorafenib, hay progresión radiológica evidente, debemos pasar a una segunda línea con regorafenib, que también en el estudio que acabamos de conocer demostró mejoría de la sobrevida de 10.6 meses frente a 7.8 meses en 573 pacientes estudiados. El cuadro de medicamentos básicos que tenemos en nuestro país fue publicado por el Consejo Nacional de Salud en el año 2019 y en el grupo L, en donde están agentes antineoplásicos, inmunomoduladores e inmunosupresores, se encuentra sorafenib indicado y aprobado para el carcinoma hepatocelular avanzado o metastásico irresecable. Como observaciones adicionales, debo indicarles que el sorafenib debe usarse con mucho cuidado o no utilizarse en disfunción renal y hepática, pues se asocia a una mala tolerabilidad. Que hay medicamentos como la fenitoína, carbamazepina, rifampicina, dexametasona, que reducen los niveles de sorafenib en sangre y debemos tener cuidado con su uso concurrente. Para el síndrome mano-pie, tenemos cremas de urea que previenen el mismo. Los estudios aleatorizados han demostrado que tienen ventaja con el uso en la prevención del síndrome mano-pie. Debo terminar mi exposición recordando que cuando la información existe, debemos utilizar, puesto que al tener un medicamento aprobado en el cuadro básico, las instituciones que ofrecemos servicios de salud en la atención oncológica debemos ofrecer a nuestros pacientes la posibilidad de una mejoría en la sobrevida utilizando medicamentos que ya están aprobados y que nos permiten el uso. Gracias a ustedes por el tiempo que me han dispensado en la atención. Un abrazo a la distancia y una felicitación por el evento que se encuentran desarrollando. Gracias, doctor Herbes, por su clara presentación. Nos vamos a mover a la próxima presentación del doctor Andrés Andrade sobre inmunoterapia en hepatología. El doctor Andrade es un especialista en oncología otorgado por la Universidad de Rio Grande do Sul en Porto Alegre, Brasil, y es parte del Instituto Solca Cuenca y es además catedrático en la Universidad de Cuenca. Andrés, damos comienzo a tu presentación sobre inmunoterapia en hepatología. Muy buenas tardes con todos. Primeramente quiero agradecer a la Sociedad de Gastroenterología Núcleo de la SUAY por permitirme participar en este Congreso de Gastroenterología y encuentro de especialidades afines a la gastroenterología. El tema que yo les voy a abordar es el hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular. El tratamiento que nosotros desde el punto de vista oncológico, clínico, utilizamos como alternativas en este tipo de enfermedades, sobre todo fijándonos en una nueva forma de tratamiento que tenemos en la actualidad, que es la inmunoterapia. Bien, antes que nada es importante recordar a todos los que estamos asistiendo a este importante congreso, pues, ¿cómo es esta enfermedad o qué comportamiento tiene el carcinoma hepatocelular a nivel mundial y a nivel de nuestro medio? Si nosotros miramos las últimas estadísticas que lo tenemos a nivel mundial, proyectadas por el GloboCan y la IARC, que son los responsables de los datos, digamos así, de oncología
por todas las regiones y sobre todo a nivel mundial, nosotros tenemos en esta diapositiva que se presentó, se actualizó hasta el 2018, que son los últimos datos que tenemos. Mirando la incidencia, no tenemos dentro de las 5 principales causas al hepatocarcinoma, pero en la mortalidad sí está representado en el 4º lugar con un índice o una proporción de 8.2% de todas las muertes por cáncer, un número bastante importante, 782,000 muertes fueron por este tipo de tumor. Obviamente el número grande y representativo que viene la mortalidad en este caso son de países asiáticos. Si nosotros desmenuzamos un poquito más para ver en qué lugar se encontraba dentro de la incidencia, considerando ambos sexos, lo tenemos en el 6º lugar a nivel mundial al cáncer, al hepatocarcinoma, que representa el 4.7% de todos los tumores, con 841,000 casos nuevos que se presentaron en el año del 2018. Y aquí está representado el 4º lugar a nivel de ambos sexos de lo que nosotros tenemos de mortalidad por este tipo de tumor. En esta gráfica nosotros podemos ver cómo se distribuye la incidencia de este tumor, del hepatocarcinoma a nivel mundial. Mirando con azul más oscuro, más intenso, a la representación en los lugares donde nosotros tenemos mayor tumor. Esto es en los países del Asia. Si ustedes pueden verlo un poquito aquí, tenemos todo lo que es el Asia, incluido la China, Mongolia, países con muy alto índice de este tumor. Y después hay unos cuantos países que están en el África, que nosotros tenemos también con hepatocarcinoma. Nuestra región Sudamérica no somos los principales grupos de pacientes que tenemos hepatocarcinoma. Y en la mortalidad, pues también representando aquí ya con un color, un tomate un poquito más intenso, los lugares donde mayor mortalidad hay en ambos sexos, y tenemos igual los países del Asia, la China, Mongolia, son los principales países con muertes por hepatocarcinoma, igual países del África, y no así en los países en Sudamérica. Si nosotros vemos qué pasa con nuestra realidad, Latinoamérica y el Caribe, a nivel de ambos sexos no los tenemos al hepatocarcinoma dentro de las principales causas de incidencia, pues tenemos el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer de colon, el cáncer de pulmón, estómago, el cáncer de cuello de útero, pero no está dentro de las principales causas de incidencia el hepatocarcinoma. Pero si vemos en las causas de muerte, sí tenemos ocupando un lugar ya importante en Latinoamérica entre las principales causas de mortalidad. Ocupa el 7º lugar con el 5.4% de todas las enfermedades malignas. Es decir, es una enfermedad que si nosotros vemos a consideración mundial y de nuestra parte el Caribe, Latinoamérica y el Caribe, en incidencia tenemos poco, pero en mortalidad mucho, y a nivel mundial está entrando ya dentro de las 5 principales causas de incidencia, y en mortalidad en 4º lugar. Por tanto, es una enfermedad a la que nos enfrentamos altamente letal. ¿Qué pasa en nuestro país? Muy similar a lo que nosotros tenemos en Latinoamérica y el Caribe. No tenemos dentro de las principales causas de incidencia en nuestro país, la principal es el tumor de próstata, seguido del
cáncer de mama, el cáncer de estómago, que este sí es una cosa importante en nuestro país y seguro se está abordando en este congreso varias cosas sobre cáncer de estómago, el cáncer de colon, el cáncer de cervix y de tiroides, pero en incidencia tampoco tenemos como relevancia o como importancia al cáncer de hígado o el hepatocarcinoma. Pero si nosotros vemos aquí las causas de muerte en ambos sexos, pues aquí sí tenemos un quinto lugar muy importante en el Ecuador de muertes por cáncer de hígado, hepatocarcinoma. Tenemos 953 muertes hubo en el año 2018, que representó el 6.5%, es decir, pasa exactamente la tendencia como a nivel mundial. La incidencia no es una de las mayores, pero la mortalidad sí es una de las principales causas de muerte por este tumor, lo que nos ratifica que es un tumor altamente letal y como vamos a conversar a continuación, pues las posibilidades de tratamiento que tenemos en este tumor también son bastante limitadas, por eso el hecho de convertirse en una enfermedad bastante letal. Una cosa que quería comentarles importante, esto ya en nuestro ámbito local, a nivel del Cantón Cuenca, estos son unos registros que nosotros podemos tenerlo del Instituto del Cáncer de Solca, Cuenca. Este es el último registro de tumores, el séptimo registro que está publicado recién en este mes y que nosotros los podemos contar un poquito a todos ustedes. Esto incluye el periodo del 2010 al 2014. En las mujeres tampoco representó una de las principales causas de incidencia, por eso no los presenté en el cuadro, pero sí lo tenemos dentro de las principales causas de mortalidad. Ocupando el séptimo lugar en mortalidad, esto es muy importante, miren cómo empieza a ganar espacio también en nuestro medio, en el Cantón Cuenca, la mortalidad por este tipo de tumores. Y en mujeres que antes no lo veíamos, ahora estamos teniendo un grupo elevado. Esto se constituyó el séptimo lugar, y si nosotros vemos el grupo etario, la edad de mayor presentación de este tumor, sin duda alguna es las pacientes mayores a 65 años, como pueden ver ustedes aquí, 65 a 69 tienen un gran porcentaje, una tasa alta de porcentaje, y siendo la mayor en pacientes de 75 años o más. Es decir, a partir de los 65 años es el mayor riesgo que tenemos en nuestros pacientes. En los hombres ya aparece dentro de las principales causas de incidencia, que esto no teníamos en las mujeres, pero en los hombres sí tenemos dentro de las principales causas. Ocupa el séptimo lugar dentro de las incidencias en el periodo del 2010 al 2014. Si nosotros vemos esta comparación, que la tenemos aquí, representando las tasas por 100.000 habitantes que nosotros tenemos, miren cómo ha tenido una evolución bastante importante el carcinoma hepatocelular o cáncer de hígado. En el periodo del 2000 al 2004 nosotros teníamos el 3.5% por 100.000 habitantes. Tuvimos en el periodo del 2005 al 2009, digamos que prácticamente una estabilización, incluso con una disminución de este tumor, pero ahora tenemos, para este nuevo último registro del 2010 al 2014, un aumento en la tasa de 5 por 100.000 habitantes. Es decir, está aumentando la incidencia de este tipo de tumor, del hepatocarcinoma en nuestro medio, ya nuestra ciudad como tal, como nuestro cantón, está aumentando la incidencia de este tumor. Y cuando vemos las mortalidades, pues también ocupa un lugar importante. Nada más esta tabla nos ilustra, y es una tabla importante que lo publica nuestro registro de tumores, donde hace la comparación de las incidencias entre el principal país que tiene incidencia y el país que tiene menor incidencia a nivel mundial en este periodo del 2010 al 2014. El que mayor incidencia tiene a nivel mundial de hepatocarcinoma es Mongolia,
que tiene una tasa de 117 por 100.000 habitantes, altísima, que está en el Asia, y Marruecos, que es el país con menor tasa de incidencia, con 1.4 por 100.000 habitantes. Y dentro de este grupo que está representando 190 países, nuestro país ocupa el lugar número 127 con una incidencia, con una tasa de 5.7 por 100.000 habitantes. Y vean aquí, en cambio, ya lo importante que tenemos nosotros de los hombres, recordando que uno de los factores de riesgo es eso, los hombres tienen mayor incidencia y mayores tasas de presentación del hepatocarcinoma. Aquí en este grupo de mortalidades que nosotros tenemos entre el 2010 y el 2014, nosotros tenemos el hepatocarcinoma dentro de las principales causas de muerte. Bien, una vez que hemos visto la incidencia y cómo nosotros tenemos mapeado a esta enfermedad, al hepatocarcinoma en nuestro medio, a nivel de nuestra región y a nivel del mundo, nosotros vamos a conversar unas cositas importantes que ustedes deben conocer y que yo voy a ir comentando en el transcurso del estudio, que es la base principal de nuestra presentación. Unas cosas que son importantes son los factores de riesgo. Recordemos que el paciente cirrótico, este es el que la principal causa de desarrollar un hepatocarcinoma. Entre el 60 y 90% de los pacientes cirróticos van a tener un hepatocarcinoma. Y esto puede ser derivado por una infección, por un virus, el virus de la hepatitis B o el virus de la hepatitis C, o también podemos tener la cirrosis, o los que llegaron a cirrosis, no por los virus, sino la causa no viral, la estetosis hepáticas no alcohólicas, las obesidades y síndromes metabólicos, que son, digamos, las dos principales causas y factores de riesgos para nosotros enfrentarnos a un paciente con un hepatocarcinoma. Y también tenemos la aflatoxina, la ingesta de alcohol, los pacientes que llegan también a cirrosis por alcoholismo, es un número alto que nosotros podemos ver en las diferentes poblaciones. Y otros, pues, el tabaquismo, la hemocromatosis hereditaria, hepatitis autoinmuno, las porfirias, también es una de las causas que nosotros tenemos o factores de riesgo para desarrollar un hepatocarcinoma. Dos cosas para plantearnos en nuestra mente. La una, pues, el mayor riesgo por causa de hepatitis tipo B y tipo C está representado todo en el Asia, la parte del Asia, por eso la incidencia tan grande también de tener hepatocarcinoma en esta zona del mundo. Y más bien en nuestra zona y la zona de Sudamérica y la parte de América del Norte, nosotros vemos más el crecimiento de la hepatitis no viral. En esta causa, pues, la estetosis hepática, los síndromes de obesidad metabólica, el NASH, que nosotros sabemos y que va a ser muy bien abordado en este simposio. Esas son la parte que nos interesa un poco más, porque esa es la principal causa que nosotros tenemos en nuestros medios. No es la hepatitis la principal causa que nosotros asumimos podemos tener en nuestros pacientes con los hepatocarcinomas. Y bien, ¿qué pasa cuando nosotros nos enfrentamos ya a un paciente con un hepatocarcinoma que es confirmado vía una biopsia, si es que es el caso, pero este rato, si nosotros tenemos un equipo de trabajo multidisciplinario, vamos a tener un imagenólogo que por imágenes podemos hacer el diagnóstico certero de un hepatocarcinoma. Entonces, este paciente pasa al grupo de manejo que tiene que ver con todos los que estamos involucrados en el manejo del hepatocarcinoma. Y aquí vamos a necesitar hacer un estadiaje de la enfermedad, pruebas de hepatitis, obviamente tienen que estar aquí, las bilirrubinas, pruebas de función hepática, la función renal es importante también hacerlo,
el marcador tumoral, como es la alfa-fetoproteína, una tomografía de hígado para ver si tiene o no tiene metástasis, y eso principalmente tenemos en nuestro paciente. Y con esto nosotros vamos a tener algunas posibilidades. Si este paciente, la lesión que él la tiene, es potencialmente resecable o puede ir a un trasplante, pues va a ir al grupo de manejo quirúrgico o de trasplante. Si esta lesión es irresecable por cualquier motivo, o son varias lesiones que nosotros tenemos ahí, o esta lesión es inoperable por el estado general del paciente, las comorbilidades que tiene este paciente, o este paciente es un paciente metastásico. Todo eso vamos a tener que manejar en el grupo multidisciplinario. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos a este paciente, nosotros tenemos a nuestro paciente que ha llegado al grupo de manejo de pacientes que no pueden realizarse una cirugía o no podemos operar a este paciente? Entonces, nosotros vamos a ver, como ustedes ven aquí en las guías americanas, que es del NCCN, que es la última versión, este paciente va a pasar a lo siguiente, que son las opciones: un tratamiento locorregional, que puede ser con radioterapia, ablación, quimioterapia embolizante, arterial, que nosotros podríamos utilizar. Esta es una de las opciones. Un ensayo clínico, que podríamos hacerlo también, pero esto es mucho más limitado en nuestro medio. No tenemos la capacidad al momento, por diferentes circunstancias, de desarrollar ensayos clínicos. Pasarla a mejor soporte o manejo paliativo de los síntomas o terapias sistémicas. Y después existen otras posibilidades en el caso de que progrese. Igual pasa si es que la paciente no se pudo operar por comorbilidades que ella pueda tener, el estado general de la paciente. Nosotros podemos igual pasar a opciones que pueden ser manejos locales con ablación, quimioterapia intraarterial, radioterapia, ensayos clínicos, mejor soporte, terapias sistémicas. Y obviamente, si la paciente es una paciente metastásica, tenemos terapias parecidas, que en este caso son terapias sistémicas, el mejor soporte, depende del estado general del paciente, y los ensayos clínicos que, como he comentado, no tenemos en nuestro medio. Una cosa interesante que valga la pena comentarles aquí: muchos de nuestros pacientes van directamente al soporte clínico, es decir, a un tratamiento nada más basado en los síntomas que pueda tener nuestro paciente, uno, por el mal estado general que puede tener nuestro paciente. Muy buenas tardes con todos. Primeramente quiero agradecer a la Sociedad de Gastroenterología Núcleo de la SUAY. Comentado, no tenemos en nuestro medio. Una hepatitis autoinmuno, nosotros vamos a tener algunas posibilidades. Comentado, no tenemos en nuestro medio. Una cosa interesante que valga la pena comentarles aquí: muchos de nuestros pacientes van directamente al soporte clínico, es decir, a un tratamiento nada más basado en los síntomas que pueda tener nuestro paciente, uno, por el mal estado general que puede tener nuestro paciente, y dos, por el deterioro de la función hepática que tenemos. Recuerden que para poder dar un tratamiento sistémico, nosotros tenemos que tener una condición muy buena en nuestro paciente, y la condición hepática también tiene que ser buena, es decir, tiene que tener un Child-A, que es lo que nosotros vemos en los ensayos clínicos que se manejan a estos pacientes. Y bien, ya entrando en materia de lo que nos corresponde propiamente dicho a nosotros como oncólogos clínicos, en los pacientes que necesitamos dar una terapia sistémica, por cualquier motivo que no pudimos operarlo, tampoco hemos podido dar una terapia ablativa o locorregional, o si es que esta terapia no fue suficiente, la terapia local, nosotros vamos a dar una terapia sistémica. Y esta terapia sistémica, lamentablemente, son poquísimas las opciones que nosotros tenemos para manejar. Si nosotros miráramos cualquier otro tipo de tumor,
podemos ver que existen muchísimas líneas de tratamiento. Aquí tenemos escasamente 2 líneas de tratamiento. Miren que aquí ni siquiera aparece la quimioterapia, porque la quimioterapia no son los fármacos que nosotros utilizamos en este tipo de tumores, que estaba hasta el 2018, 2019, como primeras líneas de tratamiento o terapias sistémicas del hepatocarcinoma, el sorafenib y el levantinib, que son 2 inhibidores de tyrosina que dieron resultados y que han mostrado que tienen un control sobre la sobrevida global y sobre la sobrevida libre de enfermedad en nuestros pacientes con hepatocarcinoma. Y pasando a segundas líneas que ustedes pueden ver ahí, que empieza ya a presentarse algo de inmunoterapia, como es el nivolumab, el pembrolizumab, y otras terapias blanco o terapias albo, como nosotros tenemos el regorafenib, cabozantinib, o ramucirumab. Estas son las terapias que tenemos en segunda línea. Pero esto nos ha causado mucha angustia, digamos, a los oncólogos clínicos, no tener herramientas con qué trabajar en este tipo de tumor. Y a nivel mundial, obviamente, se han venido trabajando en posibilidades terapéuticas que nosotros podamos tener en nuestro paciente. Y para eso nosotros hemos visto varios estudios que se han venido dando. La mayoría de ellos, o todos, por decirlo así, han sido basados en inmunoterapia. Algunos con respuestas que están en camino, otros que están en fase 1, fase 2, pero tenemos un estudio que es el estudio IMbrave 150, que hizo una combinación de inmunoterapia, atezolizumab más bevacizumab, que es un estudio positivo, y ya está en fase 3, y por tanto ya nos dio luces a que podamos tener una nueva alternativa de tratamiento sistémico dentro del hepatocarcinoma. Y de hecho, en estas guías... Ya, ¿cómo me notifican? ¿Por el WhatsApp? Hecho. Por vamos a esperar el apoyo técnico para que nos permita reanudar la conferencia del doctor Andrade y que pueda escuchar la última parte. Muy buenas tardes con todos. Primeramente, quiero agradecer a la Sociedad de Gastroenterología sistémica. Lamentablemente son poquísimas las opciones que nosotros tenemos para manejar. Si nosotros miráramos cualquier otro tipo de tumor, podemos ver que existen muchísimas líneas de tratamiento. Aquí tenemos escasamente 2 líneas de tratamiento. Miren que aquí ni siquiera aparece la quimioterapia, porque la quimioterapia no son los fármacos que nosotros utilizamos en este tipo de tumores, que estaba hasta el 2018, 2019, como primeras líneas de tratamiento o terapias sistémicas del hepatocarcinoma, el sorafenib y el levantinib, que son 2 inhibidores de tyrosina que dieron resultados y que han mostrado
que tienen un control sobre la sobrevida global y sobre la sobrevida libre de enfermedad en nuestros pacientes con hepatocarcinoma, y pasando a segundas líneas que ustedes pueden ver ahí, que empieza ya a presentarse algo de inmunoterapia, como es el nivolumab, el pembrolizumab, y otras terapias blanco o terapias algo, como nosotros tenemos el regorafenib, cabozantinib, o ramucirumab. Estas son las terapias que tenemos en segunda línea. Pero esto nos ha causado mucha angustia, digamos, a los oncólogos clínicos, no tener herramientas con qué trabajar en este tipo de tumor. Y a nivel mundial, obviamente, se han venido trabajando en posibilidades terapéuticas que nosotros podamos tener en nuestro paciente. Y para eso nosotros hemos visto varios estudios que se han venido dando. La mayoría de ellos, o todos, por decirlo así, han sido basados en inmunoterapia. Algunos con respuestas que están en camino, otros que están en fase 1, fase 2, pero tenemos un estudio que es el estudio IMbrave 150, que hizo una combinación de inmunoterapia, atezolizumab más bevacizumab, que es un estudio positivo, y ya está en fase 3, y por tanto este ya nos dio luces a que podamos tener una nueva alternativa de tratamiento sistémico dentro del hepatocarcinoma. Y de hecho, en estas guías que yo les presento de la Sociedad Americana de Oncología, ya lo consideran como primera línea. Si ustedes recuerdan a 2 slides atrás, solo teníamos sorafenib, levantinib, y en la actualidad ya fue aprobado que atezolizumab más bevacizumab sea categoría número 1 y uno de los regímenes de tratamiento para el hepatocarcinoma. Y de ahí tenemos otras terapias que habíamos conversado, y lo que vamos a centrarnos es en análisis de este estudio que llevó a que atezolizumab más bevacizumab sea una de las alternativas en la actualidad para el manejo sistémico de los pacientes con hepatocarcinoma inoperable o metastásico. Bueno, antes, digamos, cómo nació este estudio, pues hubo un estudio previo en el que se realizó el estudio GEO 30-140, este fue una fase 1, en la que se armaron 2 brazos, que nosotros teníamos por un lado atezolizumab más bevacizumab, y por el otro lado teníamos solamente atezolizumab, que es inmunoterapia anti-PDL1. Entonces, nosotros aquí vimos que hicieron un estudio, fase 1, con 60 pacientes, 63 en el brazo solo de inmunoterapia, atezolizumab, contra 60 pacientes en el brazo que tenía sumado atezolizumab más bevacizumab. Y de ahí hicieron un grupo bastante bien balanceado, con hombres en su mayoría, la parte de donde provenían, parte del Asia, excluido Japón, era el 65%, el resto del mundo, pues del 35%, el ECOG máximo 1, el CHAI era A de 5 puntos o CHAI A de 6 puntos, en su mayoría estaban en el CHAI A de 5 puntos, si tenían hepatitis, pues la mayoría fueron con hepatitis B, un menor puntaje fueron pacientes que no tenían hepatitis viral, y ese fue el estudio balanceado. Y lo que nosotros vimos, algo muy importante que sirvió de base para el estudio que les vamos a conversar, fue la respuesta libre de enfermedad que tuvo este tratamiento, que fue, como ven ustedes la línea en azul, ratificada por una medición por RECIST. RECIST es el método que utilizan nuestros radiólogos para decir hay respuesta al tratamiento con los fármacos que se están utilizando. Entonces, en la línea en azul ustedes tienen el tratamiento con atezolizumab más bevacizumab, que mostró una P estadísticamente significativa, 0.01, a favor del tratamiento con la combinación. Esto llevó a darnos pautas, o demostró ya que la combinación de la inmunoterapia atezolizumab contra un antiangiogénico, como es el bevacizumab, esta combinación mejora las respuestas
en este tipo de tumores. La mediana pues fue 5.6 meses comparado contra 3.4 meses de los pacientes que hicieron solamente inmunoterapia. Con estas luces y esta premisa, los investigadores dijeron, vamos a hacer una comparación contra el tratamiento estándar, a ver qué resultados podemos tener. Y eso fue el motivo del ensayo, del estudio que nosotros tenemos y que ha servido como base para que la FDA, ESMO, lo adopten como primera línea de tratamiento sin que todavía este estudio esté cerrado. Esa es una cosa importante. Este estudio que les voy a comentar, que es del IMbrave 150, en fase 3, que combinó atezolizumab más bevacizumab en pacientes con tumores irresecables, hepatocarcinomas, que comparó versus el brazo estándar que se tiene, que es el sorafenib. Eso es importante porque ya no solo lo comparó con inmunoterapia, sino lo comparó con una primera línea de tratamiento, y eso nos hace ver que este estudio es bastante sólido y fuerte, y como les decía, son datos preliminares, no es todavía el estudio completo, porque recién se va a completar el próximo año, y después de eso yo espero que para finales del 2021-22 ya estén todos los datos completamente maduros y probablemente podamos decir que esta combinación va a ser el régimen número 1. Pero en los datos iniciales o en los análisis iniciales ya nos mostraron cosas importantes que lo hicieron que sea parte de la terapia utilizada en la actualidad. ¿Cuáles fueron los objetivos primarios de este estudio? Bueno, cabe recalcar que este estudio fueron randomizados 2 pacientes, 2-1 de pacientes para el brazo atezolizumab, el doble de pacientes que para sorafenib. Los objetivos generales de este estudio fueron la sobrevida global, que es lo principal que nos interesa a todos en oncología, y el otro fue la tasa de respuesta y la sobrevida libre de enfermedad que nosotros tenemos en nuestros pacientes. Todo esto verificado o medido por medio de RECIST, que son las imágenes en donde nuestros médicos imagenólogos nos dicen hay respuesta o no hay respuesta. Y objetivos secundarios también fueron las tasas de respuesta inmediata que se tiene con el tratamiento, también medidos por un RECIST modificado, que es el que se hace para los pacientes con hepatocarcinoma. Entonces, este estudio, IMbrave 150, un estudio también bien balanceado, recuerden que fue 2-1 la randomización, aquí tuvimos 336 pacientes para el brazo de atezolizumab con bevacizumab versus 165 pacientes para el brazo de sorafenib. Igual, el sexo masculino, pues obviamente es el que mayor número tiene, está balanceado en los dos con el número de pacientes en las regiones de donde venían, pues del Asia, excluido Japón, y el resto del mundo también están balanceados en los dos grupos. La funcionalidad que tenían los pacientes era máximo con 1. Tenemos ahí una funcionalidad bastante buena para poder nosotros dar el tratamiento, si no, no sería imposible. El Child-Pugh que nosotros teníamos en nuestros pacientes, la mayor parte están en A con 5 puntos y más o menos el tercio de pacientes están en el Child-A con 6 puntos. Y basado en los criterios de Barcelona también tenemos una cosa importante, los criterios A, B y C. La mayor parte de pacientes estaban en criterio C, en ambos brazos, como ustedes pueden ver. Por lo tanto, estaba bien balanceado. Solo una cosa, un detalle que lo vamos a analizar en los subgrupos. Aquí en el grupo B, miren ustedes que no es un porcentaje tan alto de pacientes, que eso sí se modifica en uno de los subgrupos que les voy a comentar. Y otra de las características importantes son los pacientes que tenían una hepatitis viral, sea B, que es el principal grupo, sea C, y no virales, que esto también es importante analizarlo en los subgrupos, porque
sobre todo a los que no somos lugares endémicos de hepatitis virales, nos es muy importante, ya que esta es la causa no viral, el NASH, la obesidad, las hepatitis o esteatosis hepáticas, pues son las principales causas del hepatocarcinoma, con un tercio bien balanceado en ambos grupos. El marcador tumoral mayor a 400, la alfa-fetoproteína, con un 38% para tesolizumab, bevacizumab y sorafenib, el 37%. Entonces, estaban bien balanceados los grupos, como dije, fue un estudio que fue randomizado 2-1, y aquí vemos ya las curvas que parcialmente, porque no están cerrados todavía los datos, pero que los cortes al momento que nosotros tenemos, y por eso la importancia de que este tratamiento está empezando a mostrarnos luces muy importantes en hepatocarcinoma, son una de ellas la medición que se hizo a los 6 meses, la sobrevida global. 85% de los pacientes están en la línea azul de la combinación de inmunoterapia, tesolizumab, bevacizumab, versus el 72% de los pacientes en el tratamiento que era de primera línea, como es el sorafenib, con una media que el sorafenib ha alcanzado 13.2 sobrevida global, y en atezolizumab todavía no se alcanza la media de sobrevida porque hay pacientes que llevan más de 17 meses todavía aún vivos. Eso quiere decir que la sobrevida global que se pretende alcanzar con este tratamiento posiblemente sí va a ser superior a la presentada con sorafenib, y esto puede determinar que va a ser mayor a los 13.2 meses. La P fue estadísticamente significativa, 0.0006, que es muy significativa a favor de la inmunoterapia. Esto es lo que nos está alentando, nos está emocionando, digamos así, a nosotros los oncólogos clínicos, que este tratamiento se va a convertir en mejores resultados para nuestros pacientes, tanto en la sobrevida global, como vamos a pasar a ver aquí en la respuesta que tenemos de nuestros pacientes, o no tener progresión, o la sobrevida libre de progresión que nosotros pudiéramos tener en nuestros pacientes. Miren que igual hicieron el corte a los 6 meses y no habían progresado el 55% de nuestros pacientes con la combinación atezolizumab más bevacizumab. Disculpen, buenas tardes. Hemos tenido que volver a parar la transmisión. Les pido, por favor, a los ponentes que se encuentran en el aula, doctor Herbes, doctor Andrade y doctor Ral, que si es que perdemos conexión y tenemos que salir del aula, como conversamos, no volvamos a ingresar, por favor, pues estos son los problemas que nos genera el entrar y salir. Vamos a retomar la conferencia desde donde se paró, por y favor. nada más del 37% de los pacientes no habían progresado con sorafenib. Gracias. Vamos a continuar. Doctor
Ralph, doctor Herbes y doctor Andrade. Por favor, ustedes tres se encuentran en la sala, entonces les pido que nos mantengamos conectados. Si es que vuelven a salir del aula, por favor, permanecemos fuera como asistentes hasta que terminemos el video, porque si no se vuelve a parar. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Primeramente, los pacientes o no tener progresión o la sobrevida libre de progresión que nosotros pudiéramos tener en nuestros pacientes. Miren que igual hicieron el corte a los 6 meses y no habían progresado el 55% de nuestros pacientes con la combinación atezolizumab más bevacizumab, y nada más del 37% de los pacientes no habían progresado con sorafenib. Esto es muy importante porque más de la mitad de nuestros pacientes no habrán progresado con este nuevo tratamiento o tendrán una sobrevida libre de progresión si nosotros utilizamos este nuevo tratamiento, con una mediana que fue de 6.8 meses y mientras tanto para el sorafenib de 4.3 meses, que fue con una P también estadísticamente muy significativa, menor a 0.0001. Es decir, los objetivos que se estaban buscando hasta ahora, los objetivos primarios, que fue la sobrevida global y la respuesta o la sobrevida libre de enfermedad, los dos se han alcanzado con la combinación de atezolizumab con bevacizumab. Esto como resultados preliminares, y vamos a esperar que la tendencia, porque así lo muestran las curvas, se ratifiquen al final del próximo año de este estudio, y al cierre del estudio, pues el impacto sea aún mayor, tanto en la sobrevida libre de enfermedad, o libre de progresión, y en la sobrevida global, es decir, un cambio radical que va a tener esta enfermedad con este tratamiento que nosotros estamos presentando el día de hoy. Una cosa importante es el análisis de los subgrupos, y esto yo les decía, hay que tener un poquito de recordarnos algunas de las características de cada uno de los subgrupos, porque eso es importante cuando ya hacemos el análisis y vamos a esperar los resultados finales o maduros de este estudio para ver si a todos los pacientes que tienen hepatocarcinoma les sirve la combinación de inmunoterapia con atezolizumab más bevacizumab. Y cuando nosotros vemos al lado izquierdo de mi pantalla, nosotros tenemos la sobrevida global, comparando a los dos tratamientos, atezolizumab más bevacizumab versus sorafenib, y si nosotros vemos el forest plot, todos los subgrupos o casi todos los subgrupos están a favor de la combinación de inmunoterapia. Nada más tenemos el grupo que era de Barcelona B, que está a favor del uso de sorafenib. Miren, el porcentaje era pequeño. Recuerden que yo les decía, entre el 15 y el 16% era a favor de, o estaban en este grupo que fueron analizados, pero aquí sí se muestra que el sorafenib puede ser mejor que la combinación de atezolizumab más bevacizumab. Y el demás, el resto de los grupos, como ustedes pueden ver aquí, desde donde eran, el ECOG, las hepatitis, el marcador tumoral, todo en la sobrevida global está a favor de la combinación de la inmunoterapia.
Nada más si nosotros nos fijamos aquí en el grupo que nos interesa más para nuestra parte del mundo, Sudamérica, y está muy cerca, es decir, probablemente o tiene o no tiene un significado esperado, como nosotros podríamos creer, es para las hepatitis no virales. Está casi en la línea centro, es decir, que probablemente no sea ni más beneficioso el uso de la combinación o el grupo de sorafenib represente igual. Esto hay que tenerlo bastante ojo ya en los resultados finales porque este grupo nos interesa a nosotros y es un grupo que hay que tomarlo con bastante cuidado porque la diferencia no es mayor en este subgrupo analizado. Y si nosotros vemos por el otro lado las respuestas, las sobrevidas libres de recaída o de progresión, nosotros aquí sí se nos muestra que todos los grupos, incluidos los que nosotros teníamos dudas, el grupo de Barcelona B, incluido el grupo de los pacientes con hepatocarcinomas no por hepatitis viral, todos están a favor de atezolizumab más bevacizumab. Es decir, en respuesta y en dificultad para tener una progresión, sí muestra mejores características el uso de la inmunoterapia. Y otra cosa que es importante que nosotros también discutamos y que están presentes aquí es la mejoría de respuesta que nosotros tenemos con estos tratamientos. Si nosotros ya miramos las respuestas que han tenido por los medios que se deben medir, que son RECIST, el 1.1 que fue actualizado en el 2009 y el RECIST modificado que es para hepatocarcinoma, todo esto visto por imagen o por los imagenólogos, el RECIST modificado basado en la captación de los medios de contraste que se pueden tener o no captación, por eso es el RECIST modificado para los hepatocarcinomas. Las respuestas, nosotros vean, son bastante interesantes. Si vemos por el RECIST 1, nosotros tenemos un número interesante de respuestas completas, incluso para la combinación de atezolizumab más bevacizumab, mientras que para sorafenib no tenemos ninguna respuesta completa que podamos haber tenido. Tenemos 6 en el grupo de bevacizumab, que representa el 18%, y respuestas parciales, medidas por este RECIST, 22, que representa el 71% de estos pacientes que fueron analizados. Y esto con P's significativas para ambos lados. Miren, si nosotros vemos en RECIST modificado, que tiene un poco más de minuciosidad para los pacientes de hepatocarcinomas, nosotros tenemos igual diferencias con P significativa para la combinación de atezolizumab versus el sorafenib. Y esto es muy importante porque aparte de haber cumplido los objetivos de sobrevidas globales, de respuestas libres de enfermedad, nosotros tenemos una respuesta rápida al tumor y respuestas importantes como respuestas completas, que eso no habíamos visto en hepatocarcinomas. Y obviamente el porcentaje sigue incrementándose, pues si nosotros vemos las respuestas ongoing, siguen incrementándose y es mayor en el brazo de la inmunoterapia comparado con sorafenib. Y otra cosa que también nos es importante dentro de los estudios clínicos es la seguridad que nosotros podemos tener, los efectos secundarios que nosotros podemos tener con estos nuevas terapias. Sin lugar a duda, lo que buscamos es que sean iguales o por lo menos no sean mayor en su toxicidad que el tratamiento estándar que ya lo tenemos, que es sorafenib. Y si comparamos eso, los efectos secundarios, si nosotros vemos todos los efectos, todos los grados de los efectos entre la combinación de atezolizumab y bevacizumab, y tenemos los efectos también más graves, los efectos 3 y 4 que nos obligan a suspender parcialmente los tratamientos, vemos que para el brazo de atezolizumab todos los efectos se muestran menores que sorafenib. Si vamos viendo diarrea, es menor, todos los efectos, incluso los efectos 3 y 4, es menor que el sorafenib. El segundo, que es el síndrome mano-pie, que lo tenemos en oncología bien identificado,
nosotros tenemos menos en la combinación con la inmunoterapia comparado con el sorafenib. La hiporexia es también menor en la combinación de atezolizumab, bevacizumab. Lo que es un poquito mayor, pero no es significativo, es la hipertensión, más hacia el brazo de la combinación de inmunoterapia. El dolor abdominal sigue siendo mayor en sorafenib. La alopecia, que no la vemos o es muy rara, es a veces podemos tenerlo en grado 1 con nuestros pacientes con sorafenib, pero en atezolizumab no lo vemos. La astenia es un poco mayor en sorafenib comparado con la combinación de inmunoterapia con bevacizumab. Y otros factores que también lo hemos medido o lo han medido los investigadores, que tampoco fueron muy relativos o muy pronunciados a favor de el atezolizumab versus bevacizumab. Incluso no hubo que suspender el tratamiento en la mayoría de los pacientes. Esto es importantísimo, porque recordemos que nosotros estamos lidiando con dos enfermedades. La una es el hepatocarcinoma y la otra es un paciente con cirrosis en el 90% de los casos. Es decir, nosotros vamos a tener unos pacientes limitados por las dos causas, y esto es bastante bien complicado manejarlo clínicamente para nosotros. De hecho, tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de fármacos adicionales que podamos tener con nuestros pacientes, porque pueden causar un deterioro en la función hepática. Y si nosotros vemos en la calidad de vida, igual en las curvas que ustedes pueden ver ahí, hasta empeorar o deteriorarse más la calidad de vida, la rama del atezolizumab, inmunoterapia más bevacizumab, comparado contra el sorafenib, el paciente va a tener una mejor calidad de vida mucho tiempo más si nosotros vemos la combinación de inmunoterapia, 11.2 meses comparado con 3.6 meses que tiene el sorafenib. Es decir, la calidad de vida sin duda alguna no se ve alterada o se ve alterada en mucho mayor tiempo con la combinación de inmunoterapia en relación al tratamiento actual. Y estos datos tan importantes que son, como les digo, datos todavía preliminares, no son los datos maduros finales, pero por los resultados tan buenos que nos han mostrado, permitió que la FDA en junio de ese año 2020 apruebe como tratamiento de primera línea en pacientes con hepatocarcinoma la combinación de inmunoterapia con un antiangiogénico con buena seguridad, demostrando que tiene muy buena respuesta y mejorando la sobrevida. Y esto también fue ratificado por las guías ESMO, las guías europeas, en donde ustedes pueden ver ahí, ya para el grupo de Barcelona C, ellos dan como opción, aparte del sorafenib, del levantinib, la combinación de atezolizumab más bevacizumab. Todavía no está ratificado que sea superior al uso de sorafenib porque los datos todavía no son maduros, pero si siguen los datos, el comportamiento como hasta ahora estamos viendo, como los que les acabo de presentar, probablemente ya sea la opción número 1 para el tratamiento del hepatocarcinoma en pacientes irresecables o en pacientes metastásicos. Y esto se lo ratificó en la guía que actualmente la tenemos del NCCN, de las guías americanas, donde ya dentro de las 3 primeras opciones de tratamiento de pacientes con hepatocarcinoma tenemos el atezolizumab más el bevacizumab. Y finalmente, algunas conclusiones que quiero dejarles. El hepatocarcinoma sigue siendo lamentablemente un tumor altamente letal. Para enfermedad irresecable y metastásica aún son pocas las opciones terapéuticas sistémicas que tenemos, como las que les presenté. La combinación de atezolizumab, bevacizumab es una opción actual para hepatocarcinoma irresecable y metastásico. Los resultados mostrados por la combinación de atezolizumab con bevacizumab sin duda han mostrado un gran beneficio en la sobrevida libre de enfermedad en todos los grupos analizados,
los resultados mostrados por esta combinación de atezolizumab con bevacizumab han mostrado beneficio en la sobrevida global. Solamente se espera el análisis final del estudio para ratificar en el grupo de pacientes de hepatocarcinoma que no tiene causa de hepatitis viral sea superior a sorafenib, para nosotros decir que en nuestro grupo de Latinoamérica también nos pueda servir en la sobrevida global. Y finalmente los resultados mostrados por la combinación de atezolizumab y bevacizumab han mostrado una mejor tolerancia que el uso de sorafenib. Eso ratificado por... Gracias, Andrés, por tu conferencia y realmente estamos pasados de tiempo. El plan es que Andrés y Miguel puedan acompañarme. Hay preguntas del auditorio que había agendado antes de la interrupción. Marcelo comenta que es una pregunta para el doctor Gervais, si 3 meses de sobrevida en BCLC B y C no es poco tiempo como para dar una terapia sistémica. Probablemente esto no sea así. Quiero que aclare, doctor Gervais, de dónde vienen los 3 meses y por qué hay mucha confusión con respecto a la sobrevida en terapia sistémica, ¿no? Gracias por la pregunta. En oncología, nosotros consideramos, cuando el tratamiento no es curativo, qué condiciones tiene el paciente, qué esperamos con nuestro tratamiento, qué queremos con el mismo. Cuando algún estudio aporta ventaja en sobrevida, nos alegra muchísimo, en la medida que podemos ofrecer un tiempo más de vida del paciente. En enfermedad avanzada nos interesa muchísimo la sobrevida libre de enfermedad y la mejoría de los síntomas, puesto que eso hace que el paciente se beneficie de mejor manera. Entonces, considerar 3 meses de sobrevida global en una enfermedad avanzada en una primera publicación en donde se consiguió mejoría de sobrevida fue realmente para nosotros muy importante. Pero ese número de 3 meses de sobrevida media no se refleja en algunos pacientes con lo que sucede. A veces esos meses de sobrevida son mucho más. Hay pacientes que viven mucho más con el beneficio, puesto que la media de sobrevida es la que nos refiere en la mayoría de pacientes en donde está la mitad. Pero hay pacientes que viven bastante tiempo con una buena calidad de vida y todo depende cuál es su objetivo de tratamiento, ya no en el estudio, sino en la práctica diaria, donde tenemos un paciente al frente que nos pide mejorar su calidad y sobrevida, pues le ofrecemos el tratamiento. Bien. Bueno, usted mostró muy bien, doctor Gervais, que 1/3 de los pacientes en esta terapia secuencial de primera y segunda línea estaba vivo a los 3 años, así que eso muestra una idea de que la ganancia en sobrevida no son pocos meses. La última pregunta es para Andrés, es una pregunta combinada de Daniel Alarcón. Daniel preguntó inicialmente si el aumento de la incidencia del hepatocarcinoma en Ecuador no se debió a un aumento en el tamizaje y el reconocimiento del hepatocarcinoma. Y lo segundo es si la clasificación molecular del hepatocarcinoma del tipo MS3 desde... Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, creo que hubo un problema ahí con Andrés, que nos estaba haciendo una pregunta. Yo la voy a ir respondiendo, la primera parte que alcanzamos a escuchar. Si la incidencia en el Ecuador aumentó un poco, se debe al aumento por el tamizaje. Sin duda alguna está pasando eso en nuestro país, no solo con hepatocarcinoma, tenemos con cáncer de tiroides y con algunas otras entidades oncológicas. Sí se está llegando a un mejor tamizaje del hepatocarcinoma, sí se está manejando más en los centros de salud, en los puestos de salud,
y las derivaciones a los hospitales que hacen un manejo integral de los pacientes, y sin duda alguna, pues, hay un mejor manejo de los hepatocarcinomas o un diagnóstico temprano de hepatocarcinomas, incluso de enfermedades hepáticas como la cirrosis, tanto sea viral o tanto no sea viral, o puede ser alcohólica, y en nuestro medio, que es la combinación entre NASH y hepatitis alcohólica, que lleva a una cirrosis, sí se está dando un mayor seguimiento a estos tipos de pacientes. Por ahí nos estaba preguntando, no alcancé toda la pregunta sobre el tema de la clasificación molecular. Doctor Miguel nos habló un poquito antes en su intervención que todavía no tenemos un marcador que nos muestre por dónde ir en hepatocarcinoma. Sin duda alguna que se están dando varios estudios en la actualidad, tenemos varios trabajos que están encaminando a eso, a ver si las mutaciones moleculares, cuál es representativa, cuál puede ser un blanco molecular en la actualidad que nos dé luces para poder incluso tratar el hepatocarcinoma con algún blanco más dirigido, o poder tener una terapia específica, o tener como factor de riesgo algunas de las mutaciones moleculares. Eso en cuanto a la pregunta, que no alcancé a escucharla toda. Andrés, ¿contestaste lo de la incidencia? Sí, alcancé a contestarla, Andrés. Y con respecto a... Y después comentaba sobre la parte molecular, no alcancé a escuchar toda la pregunta, pero yo decía que en la actualidad no tenemos todavía hay varios estudios que están encaminados a ver la parte molecular del hepatocarcinoma, si hay un blanco específico que nos pueda decir, por acá vamos a ir mejor con ciertas terapias que nos puedan ayudar en el tratamiento, o incluso dentro de los factores de riesgo, decir la parte molecular nos va a servir para determinar cuáles pacientes puedan llegar o no a un daño celular, y esto va a repercutir en un hepatocarcinoma. Se está trabajando a nivel mundial en esto. Bien, bueno, muchas gracias, Andrés, muchas gracias, doctor Gerves, con esta accidentada sesión, pero bueno, la vida se basa en esto. A veces la medicina tiene problemas médicos y otras problemas electrónicos, así que saludos a los oyentes, perdón por los inconvenientes ajenos a nosotros, y gracias por su conferencia, doctor. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes, doctores. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias a los ponentes. Les recordamos que vamos a empezar a las 2 en punto. Tenemos un break de 10 minutos y por favor vuelvan a entrar al mismo link o refresquen la página. Gracias.